Son mapas antiguos que muestran el mundo como se veía durante la última era glacial. Estamos hablando de mapas que fueron dibujados aproximadamente entre los años 1300 y 1700. ¿Qué pasaría si los mapas dibujados hace 500 años capturaran el mundo con un nivel de precisión que solo alcanzamos después de poner satélites en el espacio? Graham Hancock ha advertido durante años que estas cartas no fueron suposiciones afortunadas. Son los últimos rastros de una civilización más avanzada borrada por un desastre global, y señalan un capítulo de la historia que nunca supimos existió. Graham Hancock y la batalla sobre nuestro pasado. En la primavera de 2024, una gran audiencia vio a Graham Hancock frente al arqueólogo Flint Dibble en el podcast de Joe Rogan. Durante horas, discutieron sobre lo mismo que Hancock ha estado hablando durante décadas: un capítulo perdido de la historia humana, y dice que los mapas antiguos apuntan a ello. Dibble trajo títulos, excavaciones y el respaldo de laboratorios universitarios. Hancock trajo libros más vendidos, una base global de fans y una afirmación contundente que muchas personas encuentran difícil de olvidar. La historia que nos han enseñado sobre el pasado no está completa. Ese enfrentamiento muestra por qué Graham Hancock enfurece a tantas personas y entusiasma a tantas otras. Para sus fanáticos, él es el hombre valiente que se atreve a decir en voz alta que nuestra línea de tiempo podría estar equivocada. Para muchos arqueólogos, es un escritor que construye grandes afirmaciones sobre bases débiles y luego las presenta como hechos. De cualquier manera, no es fácil ignorarlo, y la pelea en torno a sus ideas solo ha crecido desde ese debate. Hancock no comenzó su carrera en ruinas antiguas. Nació en Edimburgo en 1950. Creció parcialmente en India y regresó a Gran Bretaña para estudiar sociología en la Universidad de Durham. En lugar de ir directamente a la historia marginal, se dedicó al periodismo. Trabajó para importantes periódicos británicos como The Times y The Guardian, y fue corresponsal para África Oriental de The Economist. Sus primeros libros atacaron el sistema de ayuda global en obras como Lords of Poverty, dándole una reputación de reportero que hacía preguntas difíciles y no le importaba molestar a instituciones poderosas. A finales de los años 80 y principios de los años 90, su enfoque cambió. Hancock se fascinó con las viejas historias religiosas y la idea de que algo crucial se había perdido en el pasado remoto. Fue a buscar el Arca de la Alianza en Etiopía, visitó sitios de templos y se adentró en los mitos. Paso a paso, se alejó del reportaje político normal y se acercó a un nuevo papel como una especie de detective de civilizaciones olvidadas. El gran giro vino con Huellas de los Dioses a mediados de la década de 1990. En ese libro, Hancock argumentó que una civilización avanzada que navegaba por el mar existió mucho antes que el antiguo Egipto o Mesopotamia. Según él, se trataba de una cultura global basada en los océanos que conocía la verdadera forma de la Tierra. Seguía las estrellas con gran habilidad e incluso podría haber tenido tecnología que reconoceríamos hoy. Cree que un gran desastre natural cerca del final de la última era glacial casi los aniquiló. Un shock global repentino hace aproximadamente 12.000 años que destruyó su mundo y rompió la memoria humana. La mayoría de los arqueólogos y científicos del clima están en fuerte desacuerdo. No ven evidencia sólida de una civilización avanzada perdida ni de un solo desastre que haya reiniciado la historia humana. Hancock, sin embargo, ha redoblado sus esfuerzos a lo largo de los años. En trabajos posteriores como Magicians of the Gods y en su serie de televisión Ancient Apocalypse, describe a los sobrevivientes de esa primera catástrofe como maestros que navegaron por el mundo transmitiendo fragmentos de su conocimiento a las culturas posteriores. Él dice que ayudaron a encender la chispa para sociedades complejas en lugares como Egipto, Mesopotamia y las Américas, trayendo geometría, astronomía y las habilidades necesarias para medir y mapear la Tierra. Ahí es donde realmente comienza la reacción. Arqueólogos e historiadores dicen que no hay evidencia sólida de estos maestros ocultos y advierten que quitar el crédito a los constructores indígenas y dárselo a un vago grupo perdido recuerda viejas historias racistas sobre civilizadores externos. Cuando se estrenó Ancient Apocalypse en Netflix, la Sociedad de Arqueología Americana escribió una carta abierta solicitando a Netflix que dejara de llamarlo documental y lo etiquetara como ficción. Argumentaron que el programa engaña a los espectadores, ataca a los arqueólogos en activo y se apoya en ideas que en el pasado han estado ligadas a mitos supremacistas blancos. Hancock responde diciendo que respeta las culturas indígenas y está siendo castigado por hacer preguntas prohibidas.
En su opinión, el tono severo de la respuesta demuestra que el mundo académico está más interesado en proteger sus cronogramas que en probar nuevas ideas. Él dice a su audiencia que en lugar de un debate abierto, sus críticos intentan silenciarlo y etiquetar su trabajo como peligroso. Todo esto prepara el terreno para explicar por qué los mapas antiguos se han convertido en un punto de presión tan grande. Hancock sabe que los mitos y las ruinas pueden ser descartados como símbolos o accidentes, pero un mapa puede colocarse sobre un globo moderno. Las líneas costeras o coinciden o no. Las desembocaduras de los ríos o se alinean o no lo hacen. Para él eso hace que los mapas sean la prueba más clara de su afirmación de que alguien, mucho antes de la historia escrita, trazó el mundo con detalle minucioso. Una y otra vez, señala a un pequeño grupo de primeros mapas mundiales hechos en Europa y en el amplio mundo mediterráneo durante la era de la navegación a vela. Uno de ellos, dibujado por un almirante otomano hace unos 500 años, ahora se encuentra en el centro de la disputa y convierte el argumento sobre las ideas de Hancock en una pregunta muy aguda sobre cómo tal mapa fue siquiera posible, en primer lugar. El mapa de Piri Reis y la gran afirmación de Hancock. Ese mapa antiguo es un trozo de pergamino desgarrado que se encuentra en una vitrina en Estambul. La parte que sobrevivió mide aproximadamente 86 centímetros por 64 centímetros, dibujada en piel de animal, cubierta con barcos, monstruos marinos y escritura apretada. Está fechado en 1513 y firmado por un oficial naval otomano llamado Piri Reis. Aproximadamente un tercio del mapa mundial original todavía existe, pero incluso esa parte sobreviviente ha causado discusiones durante casi 100 años. La pieza que tenemos hoy apareció por accidente en 1929. El antiguo palacio de Topkapi en Estambul se estaba convirtiendo en un museo y el personal estaba revisando montones de documentos enrollados. Dentro de un paquete, los estudiosos encontraron este mapa marítimo en color del Atlántico, con una nota que decía que fue dibujado en el año 919 del calendario islámico, lo cual corresponde a 1513 en el calendario moderno. Muy rápidamente los expertos se dieron cuenta de dos cosas. Primero, era uno de los mapas detallados más antiguos encontrados que mostraba las Américas. En segundo lugar, parecía demasiado bueno para su época. Para Hancock, este mapa no es solo un dibujo antiguo, es una pista que apunta a un nivel de conocimiento mucho más antiguo que la historia oficial ha pasado por alto. Para entender por qué a Hancock le importa tanto, tienes que mirar quién fue realmente Piri Reis. Piri nació alrededor de 1470 en el Imperio Otomano. Su tío, Kemal Reis, era un famoso corsario y más tarde un comandante de la armada. De joven, Piri navegó con él por el Mediterráneo, realizando incursiones, escoltando flotas y aprendiendo a pilotar barcos reales en verdaderas batallas. Más tarde, Piri se convirtió en almirante y participó en importantes campañas, incluida la expansión otomana hacia Egipto. No era un monje en un estudio copiando imágenes antiguas, era un marinero activo cuya vida dependía de buenos mapas. Además, Piri escribió un enorme libro marítimo llamado El Kitab-i-Bahriyye, a menudo traducido como Libro del Mar o Libro de Navegación. Es en parte una guía de navegación y en parte un atlas. Describe puertos, corrientes, vientos y costas, con pequeños mapas para acompañar. Esto nos dice algo importante que a Hancock le gusta destacar. Piri Reis se tomaba la navegación en serio. Era el tipo de persona que recopilaría todo el conocimiento costero que pudiera encontrar e intentaría convertirlo en algo en lo que un capitán podría confiar en mar abierto. En el mapa mundial sobreviviente, Piri escribió notas a lo largo de los bordes explicando de dónde provenía su información. En una nota larga, dice que usó alrededor de 20 cartas y mapas anteriores del mundo. Menciona mapas antiguos árabes e indios, cartas portuguesas de los nuevos viajes a lo largo de África y Brasil, y al menos un mapa hecho por Cristóbal Colón. Según Piri, ese mapa de Colón provino de un barco español capturado por su tío alrededor del año 1501. Esta es la parte que realmente llama la atención de Hancock. Para él, esto no es solo un marinero copiando a otros marineros. Es una señal de que Piri está al final de una cadena muy larga de copias, donde cada nuevo mapa se superpone a los anteriores. Hancock sostiene que si las fuentes de Piri ya le parecían antiguas y extrañas en 1513, algunos de esos mapas más antiguos podrían, de hecho, remontarse a miles de años atrás, a una época en la que una civilización marina perdida había cartografiado el mundo en detalle. Incluso sin ese salto, el fragmento de Piri Reis es impresionante. La pieza que tenemos muestra las costas occidentales de Europa y África, la mayor parte del Atlántico, el Caribe, y un largo tramo de la costa este de América del Sur. Para algo dibujado solo unos 21 años después de que Colón llegó a las Américas, la forma del abultamiento brasileño,
muchos cabos y la posición de varias islas son sorprendentemente cercanas a los mapas modernos. El estilo del mapa te dice para qué fue hecho. Es una carta náutica. Puedes ver rosas de los vientos y líneas rectas cruzando el agua en todas direcciones. Estas son líneas de navegación que ayudan a un piloto a mantener un rumbo constante siguiendo un encabezamiento fijo de la brújula de un punto a otro. A diferencia de los mapas posteriores, no hay una cuadrícula de latitud y longitud. El enfoque no está en dibujar el globo entero perfectamente. Se trata de dar a los marineros una imagen útil de las costas y rutas. Hancock está de acuerdo en que Peary Race dibujaba para marineros, pero dice que hay más en el dibujo, especialmente en la parte inferior. Aquí, el pergamino muestra una gran masa de tierra que se extiende bajo el Atlántico. A primera vista, parece una extraña extensión de América del Sur mezclada con una tierra genérica del sur. En la década de 1960, un profesor de historia llamado Charles Hapgood miró esa misma área y llegó a una conclusión fascinante. Hapgood argumentó que esta forma del sur era en realidad una vista de la Antártida antes de que estuviera cubierta por una gruesa capa de hielo. En su libro, Mapas de los Reyes del Mar Antiguo, afirmaba que al alinear esa línea costera inferior con mapas modernos y girar un poco las cosas, partes de ellas se parecen a secciones de la costa de la Antártida, especialmente el área que ahora llamamos Tierra de la Reina Maud. Hapgood también compartió una carta que recibió en 1960 del coronel Harold Ohlmeyer de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En la carta, Ohlmeyer dijo que la línea costera que Hapgood señaló se parecía notablemente a la costa antártica según las nuevas encuestas sísmicas de la época. Cuando Graham Hancock leyó a Hapgood, sintió que este era exactamente el tipo de pista sólida que había estado buscando. En los libros y charlas de Hancock, el mapa de Peary Race rápidamente se convierte en una pieza clave. Hancock repite la afirmación de Hapgood de que el mapa muestra una Antártida libre de hielo, y dice que esto encaja perfectamente con su idea de una civilización perdida de la era de hielo. En la versión de Hancock, esa civilización tenía la habilidad de cartografiar la costa de la Antártida cuando sus bordes eran agua abierta. Y luego, cartógrafos como Peary Race heredaron esos antiguos mapas sin saber realmente qué eran. Pero cuando los científicos polares modernos y los expertos en mapas miran esto, ven una imagen diferente. Estudios de la capa de hielo antártica muestran que grandes partes del continente han estado bajo hielo grueso durante decenas de millones de años. El trabajo con núcleos de roca y modelos climáticos sugiere que el hielo permanente comenzó a formarse hace aproximadamente 34 millones de años. Algunos paisajes enterrados bajo el hielo de hoy, como antiguos sistemas fluviales en el este de la Antártida, han estado ocultos durante entre 80 millones y 34 millones de años. Esa escala de tiempo importa. Nuestra propia especie solo ha existido durante unos pocos cientos de miles de años. Incluso las herramientas de piedra más antiguas y ampliamente aceptadas hechas por nuestros antepasados humanos tienen un par de millones de años de antigüedad, no decenas de millones. No hay evidencia de que los seres humanos, o algo parecido a nosotros, estuvieran navegando alrededor de una Antártida libre de hielo, realizando estudios costeros cuando esas llanuras de ríos enterrados aún estaban en la superficie. Desde un punto de vista científico, la Antártida no ha estado abierta para que cualquiera la explore durante al menos 12.000 años. Ya estaba cubierta de hielo profundo mucho antes de eso. Los historiadores profesionales de mapas también cuestionan la lectura de la Antártida desde un ángulo diferente. Gregory McIntosh, quien escribió un estudio detallado del mapa de Peary Race, señala que la Tierra del Sur en el pergamino se ajusta bien a una idea común en la cartografía renacentista, llamada Terra Australis, un enorme continente meridional imaginado que los cartógrafos añadieron para equilibrar las tierras que sabían que existían en el norte. En su opinión, la costa baja es principalmente una América del Sur alargada y torcida unida a esta tierra austral imaginada, no un trazado cuidadoso de un verdadero litoral antártico. McIntosh y otros también notan que, si bien partes del mapa de Peary Race se ven bien, otras partes son claramente incorrectas. Algunas islas están desubicadas. Las proporciones están mal. La cuadrícula de líneas de navegación, que era muy útil para los pilotos, también tiende a doblar y distorsionar las costas cuando intentas superponer el mapa antiguo sobre un globo terráqueo. Cuando entiendes esas distorsiones incorporadas, la coincidencia con la Antártida se debilita mucho. Hancock no acepta esa respuesta. Desde su punto de vista, esos errores no eliminan el punto principal. Sigue volviendo a dos cosas: lo temprano que es el mapa y lo fuertes que son algunas de las coincidencias a lo largo del Atlántico. Observa que la costa de Brasil en el mapa de Peary Race se ve mejor de lo que se podría esperar solo unas pocas décadas después de los primeros desembarcos portugueses. Señala bahías y cabos que se alinean bastante bien con los mapas modernos.
y argumenta que la imagen general se siente como el trabajo de alguien que tuvo acceso a material fuente mucho más completo de lo que los viajes de esa época podrían proporcionar. Por eso, Hancock todavía considera que el mapa de Piri Reis es una de sus piezas más fuertes de evidencia circunstancial. A partir de aquí, Hancock avanza a afirmar que muchos otros mapas antiguos, dibujados en diferentes países e idiomas, están preservando fragmentos de un mundo olvidado. La red de mapas más antigua. Detrás de las afirmaciones de Hancock. El primer gran grupo del que a Hancock le encanta hablar son las cartas portulanas. Eran mapas marítimos de trabajo que aparecieron alrededor de finales del siglo XIII y XIV en el Mediterráneo. Muestran costas, puertos y rutas de navegación con detalles asombrosos, con una red de líneas rectas que cruzan el mapa como una telaraña. Esas líneas son líneas de rumbo que muestran direcciones de una brújula. Lo extraño es lo bien que se ven las costas en los ejemplos más antiguos que han sobrevivido. Historiadores como Tony Campbell dicen que el Mediterráneo en estos mapas antiguos está dibujado con tanta precisión que los cartógrafos no lo mejoraron mucho durante muchos cientos de años. Los estudiosos aún discuten sobre cómo aparecieron estos gráficos tan precisos tan rápidamente. Un lado dice que los capitanes medievales pasaron generaciones navegando por cada ensenada y bahía, usaron la brújula magnética y lentamente convirtieron toda esa experiencia en cartas náuticas. Otro grupo de investigadores señala que realmente no vemos una acumulación clara de mapas malos o toscos antes de los primeros buenos. Las cartas portulanas llegan ya muy pulidas. Para Hancock, ese salto es la parte interesante. Sugiere que los cartógrafos medievales podrían haber estado copiando partes de encuestas costeras mucho más antiguas sin realmente saber cómo se hicieron esas primeras encuestas. Los historiadores de corriente principal no aceptan su idea, pero sí están de acuerdo en que el origen del estilo portolano sigue siendo un verdadero enigma histórico. Hancock luego amplía el panorama. Señala mapas mundiales posteriores que parecen llevar indicios del mismo conocimiento profundo. Uno de sus favoritos es del matemático y cartógrafo francés Horonce Finet, en el siglo XVI. Finet dibujó el mundo en un marco con forma de corazón, un tipo de diseño llamado proyección cordiforme. En él, mostró Europa, África y Asia con la mejor información de su tiempo, y luego agregó una gigantesca tierra del sur imaginada, Terra Australis, que se extiende alrededor de la parte inferior del globo. Unas pocas décadas después, el cartógrafo flamenco Gerardus Mercator publicó su famoso mapa del mundo, de 1569. La gran innovación de Mercator no fue solo la representación del mundo, sino la forma en que lo dibujó. Creó una cuadrícula donde las líneas norte-sur y las líneas este-oeste son rectas y se cruzan en ángulos rectos, y donde los rumbos de la brújula aparecen como líneas rectas. Eso hizo que su mapa fuera extremadamente útil para los marineros. En sus notas, Mercator dijo abiertamente que se basó en muchas fuentes, mapas mundiales más antiguos, sus propios globos terráqueos, y muy importantes, nuevas cartas náuticas hechas por capitanes portugueses y españoles en el estilo portulano. En el siglo XVIII, el geógrafo real francés Philippe Boache impulsó aún más la idea del continente austral. En su Carte des Terres Australes, dibujó una tierra austral imaginaria dividida por mares interiores y estrechos. Boache no tenía datos de encuestas del profundo sur. En cambio, tomó los pocos informes de barcos que habían navegado hacia las altas aguas del sur y completó el resto con conjeturas fundamentadas, usando ideas sobre cómo los continentes y océanos deberían estar dispuestos en un globo equilibrado. Los historiadores modernos tratan los mapas como el de Boache como ejemplos de una audaz imaginación científica. Hancock, siguiendo a escritores anteriores como Charles Hapgood, los ve como esbozos tenues de encuestas antiguas reales que han sido borrosamente estiradas por la copia. Para entender cómo la información podría viajar a través de tantos siglos, Hancock pasa mucho tiempo en antiguos centros de aprendizaje, especialmente en la Biblioteca de Alejandría. En la historia real, esta biblioteca y su institución asociada, el Mouseion, fueron centros reales de investigación en la ciudad de Alejandría, en Egipto. Reunieron decenas de miles de pergaminos de todo el mundo conocido, incluidos relatos de viajes, pilotos costeros y mapas antiguos. Uno de los personajes más importantes vinculados a esa biblioteca fue Eratóstenes, quien se desempeñó como bibliotecario jefe en el siglo III a.C. Trabajando en Alejandría, utilizó informes de diferentes ciudades y geometría simple para estimar el tamaño de la Tierra. Su resultado fue cercano a 40.000 kilómetros alrededor, sorprendentemente preciso para esa época. Unos siglos después, otro erudito, Claudio Ptolomeo, escribió un libro ahora llamado La Geografía. En lugar de dibujar solo un mapa,
Enumeró latitud y longitud para miles de lugares, más de 6.000 según algunos conteos modernos. Esa lista actúa como un archivo de datos del mundo antiguo. Los mapas originales han desaparecido, pero los académicos de hoy pueden insertar las coordenadas de Ptolomeo en computadoras y reconstruir su visión del mundo. Su trabajo sobrevivió a través de manuscritos copiados a mano en el mundo bizantino de habla griega, y fue revivido nuevamente en la Edad Media por académicos como Máximos Planudes. Aquí es donde Hancock dice: mira lo que los historiadores reales ya aceptan. Nadie duda que los datos geográficos griegos sobrevivieron durante más de 1000 años mediante copias. Más tarde, partes de la geografía de Ptolomeo fueron traducidas al árabe en el mundo islámico temprano. Los eruditos musulmanes combinaron ese material griego con sus propios informes de viaje y crearon nuevos mapas del mundo conocido. Muchos siglos después, los cartógrafos otomanos y los impresores europeos tomaron esta mezcla de datos de exploración griegos, árabes y nuevos, y los convirtieron en atlas. Los estudios modernos de cartografía islámica muestran cómo el conocimiento seguía moviéndose de un lugar a otro entre culturas en lugar de quedarse en un solo lugar. Hancock conecta esta idea con los mapas de los que hablamos antes. Señala que Piri Reis dijo que utilizó unos 20 mapas y cartas náuticas más antiguos para hacer el suyo. Algunos de ellos eran cartas náuticas portuguesas y árabes. Una de ellas, dijo, provenía de Cristóbal Colón y fue tomada de un barco español alrededor del año 1501. Para Hancock, esta es la oportunidad que necesita. Él argumenta que si los mapas de Colón todavía podrían ser útiles en el siglo XVI, entonces mapas maestros mucho más antiguos podrían haber sobrevivido en lugares como Alejandría, luego pasado a bibliotecas bizantinas e islámicas, y finalmente terminar en forma distorsionada en las manos de personas como Piri Reis, Orontefini, Mercator y Boache. Él llama a los mapas supervivientes. Fotocopias de trabajo hecho mucho antes de la historia escrita. Pero esta cadena de copias no es única de los gráficos favoritos de Hancock. Otros mapas extraños han provocado el mismo tipo de debate sobre lo que realmente muestran. Uno de los más famosos es el mapa de Vinland. Apareció en los años 1950 y parecía ser un mapa mundial medieval con un pedazo de América del Norte marcado como Vinland, al oeste de Groenlandia. Para mucha gente, parecía una prueba de que alguien en Europa había dibujado las Américas mucho antes de Colón, y que este conocimiento había sobrevivido silenciosamente en una biblioteca durante siglos. Durante mucho tiempo, los expertos discutieron sobre si era real o falso. Luego, las pruebas de laboratorio de la tinta encontraron una forma moderna de pigmento de titanio que no existía en la Edad Media. Estudios posteriores en el año 2021 respaldaron eso y dijeron claramente que el mapa de Vinland es una falsificación moderna dibujada en pergamino antiguo. Un tipo diferente de enigma se cierne sobre el mapa de Seno y la isla de Friesland. En los 1500, un noble veneciano publicó una historia afirmando que 2 de sus antepasados navegaron por el lejano Atlántico Norte a finales de los 1300. Junto con eso, imprimió un mapa que mostraba una gran isla rectangular llamada Friesland, entre Islandia y Gran Bretaña, cubierta de nombres de lugares que suenan a italiano. Investigaciones posteriores muestran que Friesland nunca existió. Era una isla fantasma probablemente creada o exagerada para hacer que esos viajes parecieran más impresionantes. Durante más de un siglo, otros cartógrafos copiaron Friesland en sus mapas, aunque no había nada allí en el mar real. Friesland no es el único fantasma. Otro ejemplo famoso es Xi Brasil, una pequeña isla redonda que aparece en muchos mapas antiguos europeos al oeste de Irlanda. En la leyenda irlandesa, era un lugar bendito y brumoso que solo se podía ver de vez en cuando. Los cartógrafos la dibujaron una y otra vez, a veces como un círculo perfecto con una línea cruzándola. Los marineros más tarde descubrieron que no había ninguna isla allí en absoluto, pero el nombre permaneció en los atlas mucho después de que el mito debería haber desaparecido. Estas islas fantasmas muestran lo fácilmente que un error o una leyenda pueden convertirse en algo que parece sólido, una vez que se imprime en un mapa. Algunos mapas controvertidos están construidos a partir de costas reales, pero envueltos en afirmaciones audaces. Los mapas de Dieppe, hechos en un puerto francés en el siglo XVI, muestran una enorme masa de tierra llamada Java la Grande, entre Indonesia y el extremo sur. Algunos escritores han argumentado que esto es realmente Australia dibujada mucho antes de los primeros desembarcos europeos registrados, tal vez basados en viajes secretos portugueses. Señalan formas que dicen coinciden con partes del norte, oeste de Australia, y tratan el mapa como una pista de exploración oculta. La mayoría de los historiadores de mapas piensan que la historia es más simple. Cuando observan de cerca las formas y los nombres de los lugares, ven fragmentos del conocido sudeste asiático ampliados al tamaño incorrecto, torcidos
y luego pegados a un continente austral imaginario que muchos cartógrafos de la época creían que debía existir para equilibrar el globo. En esa lectura, Java la Grande no es un contorno limpio de un continente perdido. Es un collage de buena y mala información dibujado por personas que intentan llenar los espacios en blanco con cualquier cosa que pareciera tener sentido. En los años 2000, un gráfico muy diferente generó titulares, un mapa mundial chino que un abogado llamado Liu Gang dijo haber comprado en una tienda. El mapa está etiquetado como una copia del siglo XVIII de una imagen mundial dibujada por primera vez en 1418. En él puedes ver contornos aproximados de América del Norte y América del Sur. Los escritores que creen en los viajes globales chinos tempranos lo han señalado como apoyo para la idea de que las flotas de la dinastía Ming llegaron a las Américas muchas décadas antes que Colón. Muchos expertos no están convencidos. Cartógrafos e historiadores han cuestionado la ortografía, el estilo del dibujo e incluso el papel. Y dicen que las líneas costeras se parecen más a los mapas mundiales europeos posteriores que a cualquier fuente conocida de principios de Ming. Algunos sugieren que incluso si el documento en sí es antiguo, podría ser una copia creativa que incorporó información más reciente y luego fue antedatada. Otros piensan que puede ser simplemente una falsificación moderna hecha para coincidir con libros populares sobre el descubrimiento chino. De cualquier manera, no ha cambiado la línea de tiempo principal de cuándo y cómo se mapearon las Américas. Gracias por ver. Ahora mira los videos que aparecen en pantalla para más historias increíbles.